Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Estamos a punto de empezar la escuela dominical. Vamos en la lección 6 en Daniel 9. Y me gustaría hacer un paréntesis en esta hora. Solamente recordar el día que es hoy. Hoy es Domingo de Ramos, hermanos. Y me gustaría empezar con ese pensamiento. Que recordemos esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y que eso sea nuestra motivación estos días difíciles. De que no olvidemos quién es Él, cómo entró a Jerusalén, como un rey humilde, pero sobre todo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí vemos cómo le reconocieron y cómo le recibieron, hermanos. Usted en esta hora haga como esa gente, tienda esos mantos, tienda esas ramas de palpa, reconociéndolo quién era. Y aunque no había esa alfombra roja para recibir al Rey de Reyes, lo hicieron con lo que estaba a su alcance, que eran esos mantos que ellos traían, y arrancaron esas palmas. Nosotros de igual manera, hagamos lo mismo este día. Reconozcamos a nuestro Señor y que Él está en control. Y usted lo ha oído una y otra vez. Y es momento de aplicarlo en nuestras vidas y de creerlo y de recibirlo y de estar esperando la respuesta de Dios. Amén. Con ese pensamiento los dejo así, hermanos. Vaya, regrésese a los evangelios y vea Mateo, Lucas, donde vemos esta cita, y que esto sea un recordatorio de lo que el Señor va a hacer, hermanos, de que Él sigue siendo Rey. Amén. Y vamos a empezar nuestra lección con Daniel 9. Vamos en la lección 6, Daniel 9. Amén. Y vamos ahí a leer del 1 al 6. Acuérdense todo lo que hemos estado hablando, todo lo que había estado viendo Daniel en sus visiones. Y ahora aquí, hermanos, empieza algo muy diferente. Empieza Daniel a hacer cuentas. Y vamos a leerlo ahí para que podamos empezar la lección. Daniel 9, del 1 al 6. Amén. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Voy a hacer un paréntesis ahí, fíjese bien. Dice que ya habían cambiado. Acuérdese que habíamos hablado cómo había entrado Ciro y había tomado Babilonia cuando estaba el rey Belsasar. Aquí estamos viendo que ya Ciro le dio el cargo a Darío de Babilonia. Entonces aquí vemos a Daniel ya entrado en edad. Se cree que estaba en sus 80, varían en el material que ha hallado. La guía dice 82 y en otro material decía que 85 a 90 años. Vamos a decir que tenía más de 80 años Daniel aquí. Miren, en este tiempo en que estaba ocurriendo todo esto. Entonces, estaban por cumplirse los 70 años. Amén. Dice, habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Acuérdense lo que significa desolación. Lo busqué en la definición, y era una ruina y destrucción completa de un edificio, un territorio, de manera que no quedó nada en pie. Así estaba Jerusalén. Desolación, había quedado en ruinas, y aquí estaba por cumplirse ese momento. Querían volver a reconstruir a Jerusalén, regresar nuevamente allí, y estaba por cumplirse esos 70 años de los cuales había hablado el profeta Jeremías. Y aquí hay dos citas, hermanos, donde habla eso. Ahí usted apúntelo en Jeremías 25:11, y dice, toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Jeremías 25:11. Aquí, hermanos, estaba hablando Jeremías de lo que iba a sucederle al pueblo de Israel. Si usted recuerda, Jeremías les estuvo profetizando mucho tiempo que vendría todo esto, hermanos, que se arrepintieran, que cambiaran, pero el pueblo seguía pecando, seguía desobedeciendo los mandamientos de Dios, y tuvo que venir esto. Y fue cuando Jeremías escribió esta cita, que todo estaría en ruinas y ellos servirían a Babilonia. Vamos al 29, Jeremías 29:10, porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra
para haceros volver a este lugar. Y esta cita es la que me imagino que estaría leyendo Daniel tal vez, donde él veía que esos 70 años estaban por cumplirse. Y él estaba esperando una señal y no miraba señal de que el Señor volviera a hacer, los volviera a llevar otra vez a Jerusalén. Entonces aquí es donde vamos a empezar, hermanos. Amén. Aquí estamos viendo ese final de 70 años, ese exilio, esa respuesta esperada que ellos deseaban regresar a Jerusalén. Y aquí Daniel empieza a entristecerse porque no miraba que pasaba nada. Él se desesperaba y aquí es donde él empezó a hacer lo que todos debemos de hacer en el momento de una respuesta, en un momento de desolación, de tristeza, es orar. Y aquí lo vemos en el 3. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Aquí estamos viendo que él se sintió triste porque no miraba que sucedía nada. Y lo primero que él hizo es orar. Y se puso no solamente a hacer una pequeña oración, hizo una oración de ruego y entró en ayuno, hermanos, y hizo duelo. Se puso el saco de cilicio y se sentó en ceniza. Estaba agobiado su corazón. Él quería que el Señor lo regresara. Estaban esos 70 años por cumplirse y él quería regresar. Estaba diciéndole, Señor, sabemos que esto estamos aquí porque no lo merecemos. Te hemos fallado, no hemos obedecido, hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de ti, hemos hecho impíamente. Sabemos que esto es lo que merecemos, pero también sabemos que tú tienes esperanza y tú traes perdón. Ayúdanos, queremos salir, queremos regresar nuevamente. Aquí dice que en 70 años tú nos permitirías regresar y estoy clamando a ellos, Señor, que tú nos vas a permitir. Aquí vemos esa oración de Daniel y yo busqué en unos datos, hermanos, y me llamaba la atención lo que yo miraba aquí. Decía que Daniel hizo su oración personal porque incluía yo, nosotros o nuestro. Lo hizo y dice que aparecía 41 veces estos pronombres, el yo, el nosotros y el nuestro, en esta oración de él. Él se incluyó, hermanos, y si usted ve, él venía jovencito cuando vinieron de Jerusalén a Babilonia, él venía jovencito, pero aún así él decía, hemos pecado, como nación, como pueblo, hemos pecado. Y nosotros, hermanos, podemos decir lo mismo en este día, como pueblo, como nación, como mundo, hemos pecado. Y le pedimos a Dios en esta hora, hagamos una oración intercesora por todo el mundo, por el que está sufriendo en esta hora, por el que está llorando, alguien que perdió. Hagamos intercesión y oremos para que Dios tenga misericordia de todo el mundo y nos restaure como país, como nación, como mundo y volvamos a disfrutar lo que antes disfrutábamos y a lo mejor no apreciábamos, que era nuestra libertad de salir libremente, de poder abrazar y besar al familiar, al amigo, que ahora no podemos por lo que está pasando, poder ir a las tiendas sin que se nos pusiera un límite. Pero ahora estamos en un tiempo donde estamos aquí esperando la respuesta de Dios, guardados, encerrados, se puede decir así, pero esperando, hermanos. Hagamos lo que hizo Daniel, hagamos una oración intercesora, oremos por lo que queremos que suceda, que el Señor obre, que esta pandemia se detenga, que este virus se detenga y que el Señor empiece a sanar a todas esas personas que en esta hora están enfermas, que están padeciendo escasez también, porque por causa de esta enfermedad todo se ha cerrado y no hay modo de salir ni hacer mucho. La gente está en sus casas pero sin dinero, desesperada, frustrada, asustada. Empecemos, si no lo hemos hecho, hermanos, hagamos una oración intercesora. Sé que estamos orando, pero haga una oración más intensa,
como lo hizo aquí Daniel. Ore y haga y diga nosotros, yo. No haga la oración de Nabucodonosor, que él también decía yo, nosotros en el capítulo 4, pero él era para envanecerse. Mira lo que hemos hecho nosotros, mira lo que tenemos. Aquí es un momento de decir, Señor, perdónanos, ayúdanos, de reconocer, hacer una oración de confesión de parte de un pueblo que ha pecado y como país, como mundo hemos pecado. Tal vez diga usted, yo no. Y claro, hermanos, pero como país, como nación, hemos fallado a Dios. Hemos visto cómo hay tanto aborto, tanto homicidio, tanta desobediencia, hermanos, en todas las formas, hasta simplemente de la ley. Hay ahorita una rebeldía tremenda en todo. Ya nadie cree en Dios, la mayoría de las personas no creen en Dios. Entonces es tiempo de orar, de interceder, para que volvamos nuestros ojos como mundo nuevamente al Señor, que veamos aquí como que Él pedía que volvieran a regresar, que los perdonara, que aquel agobio, aquel oprobio que estaban pasando, aquella vergüenza que estaban pasando, imagínense de ser ese pueblo especial que habían sido, ahora eran la causa de la burla. Aún Dios, hermanos, sufrió en parte por el pecado de su pueblo, porque decían, mira, los sacó, mira, no era el Dios que los protegía y mira ahora dónde están. También Dios, hermanos, pasó la gente habló mal de Dios por causa de su pueblo. Entonces, ahorita es tiempo de levantarnos y de seguir orando, de humillarnos, de hacer esta necesidad. Si usted está bien en su casa ahorita, gloria a Dios, hermanos, pero no todos están en esa condición. Si usted ore, humíllese y diga, Señor, yo oro por todos. Esa oración, ese enfermo, es como si fuera mi familiar y yo oro por él. Yo oro por él, intercedo, por el que está pasando necesidad económica. Yo oro y te pido que le suplas. Y si yo puedo ser de bendición, súpleme para compartirle a él también. Y ahí poder ministrar la palabra. Invitemos, Señor, hermanos, a esto, a orar. Los invito a hacer esa oración intercesora. Aquí el pueblo estaba sufriendo por causa de su pecado y lo vemos aquí. Y Dios aquí quería, hermanos, que el pueblo hubiera aprendido después de esos 70 años. Imagínense esperar la respuesta de Dios, un castigo muy severo de 70 años, de ser oprimido, de no estar en su hogar, de estar sufriendo, oprimidos por estos pueblos. Ahora estaba Daniel preocupado porque acababa de salir los Belsasar y ahora estaban los medopersas. No sabía qué iba a suceder con su pueblo. Estaba a la expectativa. Le decía, Señor, ¿qué más va a pasar aquí? Mira, ahora están estas personas ahora aquí a cargo de Babilonia. ¿Qué vamos a hacer? Sácanos, regrésanos, perdónanos. Hemos fallado. Reconocemos que hemos fallado. Te pido que nos perdones, que nos permitas regresar. Amén. Y nosotros le pedimos al Señor, permítenos, Señor, regresar a como estábamos, pero no simplemente a esa normalidad, sino a la normalidad que Dios quiere, sino que le busquemos, le reconozcamos lo que Él es. Él es nuestro Señor y Salvador. Y que la gente que se ha apartado del Señor vuelva nuevamente a reconocerlo, que lo necesita y de ver que sin el Señor no podemos caminar. El Señor está recogiendo, está sacudiendo un poquito nuestras conciencias y corazones para que volvamos a retomar esa intimidad, esa obediencia, ese sometimiento que había antes en nuestras vidas, esa búsqueda, ese deseo de estar con Él, que lo volvamos a tener. Eso queremos que sea ahora nuestra normalidad, no la que teníamos tal vez antes como país o como mundo, sino ahora una que busca y clama al Señor y lo pone a Él en el lugar que Él se merece, en el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestros países. Continuemos con el capítulo 9, versículos del 7 al 14, hermanos. Aquí sigamos leyendo y dice, tuya es, oh Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día que hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, de todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro.
de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, porque nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Fíjese aquí Él está reconociendo que Él es un Dios justo y que por esa razón están ahí, hermanos. Usted se fija, el pecado había sido infiel, el pueblo había sido infiel y el pecado había traído vergüenza a todo Jerusalén, incluyendo desde la nobleza hasta la gente más pobre, la gente común. Había traído una vergüenza a ellos después de que ellos se jactaban de que eran el pueblo de Dios y nada podía contra ellos. De ver, si usted recuerda, en el Antiguo vemos en los 5 libros de la ley, donde vemos cómo Dios los sacó, los llevó por todo el desierto, pues los llevó en victoria y pudieron tomar esa posesión de tierra que Dios les había prometido. Y no, ningún pueblo podía contra ellos, les temían. Y ahora, hermanos, haber estado ahí de esclavos en el exilio, estando ahí 70 años, fue algo muy duro para el pueblo, pero aún estaban ahí y por eso Daniel clamaba y le pedía: Señor, ayúdanos, ayúdanos. Habían rechazado a Jeremías. Jeremías había hablado y les había exhortado por más de 20 años que cambiaran su forma, que dejaran de adorar ídolos, que volvieran nuevamente al Señor, pero el pueblo seguía igual. Por eso vino una corrección tan dura y vemos la destrucción de Jerusalén tan tremendo. ¿Y por qué Jerusalén fue destruida de esa manera? Porque era la ciudad de Dios que había escogido Él para su presencia. Por eso fue destruida totalmente. No quedó nada de Jerusalén. Estaba en total desolación. Por eso le leía ahorita lo que decía: desolación. Era una ruina y destrucción total, completa de la ciudad. No había quedado nada. De lo que ellos se orgullecían no había quedado nada. Por eso Daniel lloraba y clamaba y decía: permítenos. Se está a punto de terminar, de cumplirse este juicio que lo merecemos porque hemos pecado, pero permítenos regresar, permítenos volver a nuestra Jerusalén, déjanos levantarla nuevamente, déjanos sentir esa libertad que por años no hemos sentido porque hemos sido oprimidos por estos pueblos, permítenos regresar. Y así estaba aquí Daniel orando. Acuérdese que Dios fue justo al juzgar, y es lo que le decía aquí Daniel: tú eres justo y este castigo no lo merecemos porque te hemos fallado y no hemos vivido en obediencia. Amén. Él estaba reconociendo que era algo que ellos merecían como pueblo, especialmente porque sabían lo que Dios les había mandado. Dios había sido muy claro de lo que Él esperaba de ellos. Acuérdese cómo les decía Moisés, les dio todos los mandamientos, les dijo cómo vivir, pero aún así el pueblo volvía a lo mismo. Se apartaba de Dios, desobedecía, quebrantaba la ley. Dios les decía: si tú guardas mis mandamientos, yo te voy a bendecir. No va a faltarte nada, vas a estar en bendición. Siempre tu tierra va a estar dando lo que tú necesitas. Solo obedéceme, guarda mis mandamientos. Pero el pueblo regresaba a lo mismo. Y aquí Daniel decía: sabemos que no lo merecemos, porque sabíamos que esperabas tú de nosotros. Y aún ahí seguimos en lo mismo. Y ahí vamos al versículo 15, hermanos. Acompáñenme al 15. Dice: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo poderoso. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto
con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Amén. Aquí él está pidiendo una oración de restauración. Le está recordando, así como tú sacaste a tu pueblo de Jerusalén, de Egipto, así pedimos que ahora tú obres y nos saques de aquí y nos permitas regresar a Jerusalén. Ellos habían pasado momentos difíciles, de vergüenza, de reproche, de desprecio. A lo mejor es parte hasta de burla, porque decían, mira cómo quedó Israel, el pueblo que todo podía, mira ahora cómo está, oprimido, esclavo, viviendo fuera de su país. Entonces aquí lo vemos que cómo estaban ellos. Pero aquí lo triste, hermanos, es que también difamaron el nombre de Dios, es decir, su reputación y su carácter como un Dios santo. También ahí, hermanos, por causa del pecado de ellos, empezó la gente a hablar y decía, mira, el Dios que los sacó ahora los tiene ahí castigados, ya no los atiende, los ha abandonado. Eso era un momento difícil. Por eso Daniel, su oración fue intensa. Si usted lo ve, no fue una oración que dijo, Señor, perdónanos, y así quedó. Él estaba clamando con todo su corazón que Dios los perdonara y les diera otra oportunidad y les dejara salir de ahí. Él sabía que Dios era un Dios que restauraba, un Dios que perdonaba, y ya lo había mostrado cuando los sacó de Egipto. Y él pedía otra vez que Dios los restaurara nuevamente, los dejara regresar. Aquí dice que la oración de Daniel nos ofrece un mensaje a los cristianos que el pecado no solo perjudica a los que pecan, sino que también deshonran a Dios. Amén. Y ahí vamos al 17 al 19. Dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tus siervos y sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, ante porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Aquí decían, no nos podemos jactar de lo bueno que hemos sido, sino solamente estamos clamando a tu misericordia. Mira nuestras desolaciones. Mira en la condición que estamos ahora. En una sensación de hundimiento, vacío provocado por una angustia. Estaban en un vacío total, hermanos, provocados por una angustia, un dolor, una tristeza grande. Ahí estaban en sus desolaciones, esperando la respuesta de Dios, esperando que Dios quitara ese juicio sobre de ellos y pudiera nuevamente gozar de esa comunión, de gozar de estar ahí en Jerusalén, en la ciudad que él había escogido para su morada, para estar ahí. Ellos esperaban eso, que Dios volviera a levantar a Jerusalén, a su gloria que ella tenía, hermanos. Y ellos deseaban eso y Daniel decía, Señor, permítenos, pedimos de tu favor, de tu ayuda, de tu socorro. Te pedimos que nos permitas regresar. Y él les clamaba a la restauración. También a la restauración que honrara el nombre de Dios. Ahí también mirarían todos los pueblos que estaban alrededor, que como Dios había nuevamente restaurado a Jerusalén, a los israelitas, cómo los había permitido regresar a levantar nuevamente. También esa era la oración de Daniel. La gracia de Dios es enteramente resultado de su misericordia y esa clamaba Daniel, que Dios los volviera a levantar y él recibió una respuesta y vamos al 20:23. Aún estando hablando y orando y confesando mi pecado, fíjese bien, mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y hablar conmigo. Recibió respuesta, la respuesta de Dios.
Y vino no solamente la respuesta, pero vino personalmente el ángel Gabriel a traerle la respuesta. Y ahí vemos, hermanos, que siempre Dios escucha nuestra oración. Fíjese lo que dice ahí, al principio de tus ruegos, el 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Porque tú eres muy amado y he venido para enseñártela. El Señor trajo respuesta a Daniel. No duró mucho esa respuesta. Dios vio su corazón y Dios le trajo un mensajero para traerle esa respuesta que él añoraba. Y ahí vemos la atención de Dios a nuestro clamor. Muestra cuánto nos ama y estima a su pueblo. Y eso es lo que debemos de estar nosotros esperando, hermanos. Pero hasta que no clamemos como a Daniel, a esa oración de intercesión, vamos a recibir una respuesta de Dios. Amén. So, esperemos, estemos confiados. Aquí vemos las 70 semanas. Y es un tema un poquito extenso, hermanos, y lo voy a ir rápido. Si mal no recuerdo, no sé si la pastora ya habló de las 70 semanas, pero aquí vamos a ver, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, versículo 24, y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión en la profecía y ungir el santo de los santos. Aquí estamos hablando de la respuesta. Todo esto, hermano, era para el pueblo de Israel. Y aquí, permítame, traigo aquí unas pequeñas notas. Y acuérdense que este mensaje era un mensaje profético, pero grande, pero para el pueblo, el futuro de Israel. Abarcaba desde el fin de la cautividad. Les estaba diciendo aquí que iba a terminar la cautividad, que iban a regresar. Y habla desde el fin de la cautividad al tiempo del fin de los tiempos en los gentiles y la libertad final de los israelitas. Es el mensaje más importante de la Biblia en cuanto a entender el propósito de Dios acerca del futuro de Israel. Vemos que aquí le estaba diciendo Gabriel, el mensaje que trajo Gabriel a Daniel, está a punto de terminarse este cautiverio, van a regresar. Imagínense la respuesta de Dios ahí. Vemos aquí, le estaba mostrando algo grande. Estas 70 semanas abarca mucho material. Y le estaba diciendo, lo primero es que sí van a regresar. Tu oración ha sido contestada. Van a regresar. Van a poder gozar de lo que estaban gozando y disfrutando en mi presencia, en la libertad, en poder hacer lo que yo les había pedido. Y ustedes tal vez empezaron a fallarme. Volvían otra vez a darles al Señor esa oportunidad de gozar de esa comunión, de estar ahí nuevamente en su ciudad amada, por estar disfrutando de la presencia, de las bendiciones del Señor. Les está diciendo aquí en esta respuesta a través de estas 70 semanas y todo lo que representa las 70 semanas. Aquí esta línea de tiempo, hermanos, hay dos segmentos. El primero era que iban a volver a regresar, que lo vemos en Esdras 4. Y hubo ahí un poquito de impedimento que ellos lo hicieran. Pero vemos que regresaron y lo levantaron. Y aquí nos dice que Jerusalén va a ser reedificada. Aquí está hablando estas 70 semanas, que abarca 490 años. Cada semana representa 7 años. Por eso les digo, eso es un poquito, y el tiempo ya se me está yendo. Y aquí vemos que se cumplió, pero estos son 400 años, se hace una separación de los primeros 7 años, y luego después la primera semana, y luego después déjenme ver, porque yo ya me... Aquí es la primera, pasarían periodos de 7 semanas y 62 semanas, que esto abarca 483 años en total. Durante las primeras 7 semanas, que son 49 años, Jerusalén sería reconstruida bajo oposición, que lo vemos en el versículo 25. Usted después que tenga una oportunidad, siga leyéndolo del 24 al 27. Aquí vemos que hubo oposición para levantarse. Y ahí lo vemos en Esdras y Nehemías. Acuérdese que Esdras fue a levantar el muro de Jerusalén se levantó el muro y la ciudad. Y fueron 2 pausas que fueron y regresaron. Dice, algunos eruditos creen que el periodo de 483
años terminó con el bautismo de Jesús y el comienzo de su ministerio público, al final de la cual fue condenado a muerte para expiar la maldad. Los eruditos fechan el bautismo de Jesús alrededor del año 26 o 27 después de Cristo. Y aquí, hermanos, vemos que todo esto se cumplió y se está cumpliendo y se cumplirá. Porque acuérdese que la séptima semana de Daniel es el periodo de 7 años de la tribulación futura. Aquí se va a ver el anticristo. En el 27 estamos hablando del anticristo y lo que él va a hacer y lo que va a suceder en el tiempo de la tribulación. Las sesiones del anticristo provocan la profanación del templo, ya que él mismo se erige como un dios hasta que Cristo lo derrota al final de la tribulación. Aquí, hermanos, es muy extenso el tema, no tengo el tiempo, pero si Dios nos permite, no sé si la pastora ya lo compartió con ustedes, pero si no, entramos con más profundidad. Ya lo quise hacer muy rápido y ya el tiempo no me alcanza, pero estas semanas, hermanos, el punto principal era de que Dios contestó su oración de Daniel. Y Dios le dijo que yo los iba a sacar y iba a empezar con amén, con esos 49 años que Dios los iba a sacar, los iba a permitir regresar a su amada Jerusalén. Y así, hermanos, nuestra oración siempre tiene respuesta. Y si hacemos oración e intercesión, vemos los resultados, porque no estamos pidiendo para nosotros, estamos pidiendo para alguien más. Y eso es lo que es una oración de intercesión. Estamos orando por alguien más y estamos haciendo esa oración, esa necesidad de alguien nuestra. Aunque no sea nuestra, muchas veces estamos orando por gente que no conocemos, pero esa necesidad la hacemos nuestra, como cuando clamamos por una necesidad nuestra y clamamos con todo nuestro corazón. Y clamamos y lloramos y gemimos y nos quebrantamos. Así, Señor, quiere que ahora hagamos esa oración de intercesión por todo el mundo. Que oremos y clamemos y pidamos perdón porque hemos pecado como mundo, como país. Y pedimos a Dios misericordia, que levante, que restaure, que sane, que quite toda esta enfermedad que ha traído mucho dolor, mucho llanto, ha traído un problema económico porque hay escasez en los hogares. Que pidamos a Dios que tenga misericordia, que nos permita volvernos a levantar, que podamos disfrutar nuevamente de este convivio, de poder regresar a nuestras congregaciones, que ahora nos vemos en la necesidad de estar hablando aquí y de grabarnos. Pidámosle a Dios, hermanos, y sigamos. Recuerde esa entrada triunfal de Jesús. Él entró como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él nos recuerda ahora que no nos olvidemos que Él sigue siendo ese Rey que está ahí para escucharnos y ese Rey que está en su trono y Él obrará y Él contestará. Él solamente espera que nosotros clamemos y sigamos creyendo y sigamos quebrantándonos delante de Él y reconozcamos y pidamos perdón y pidamos que Dios nos vuelva a restaurar. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Les pido disculpas que no acabé de abarcar las 70 semanas o que ese tema es muy grande. Pero si Dios nos lo permite, podemos continuarlo después. Pero vamos a orar, hermanos. Amén. Padre, te doy gracias por este momento que tú nos das. Te pedimos que tú sigas hablando a nuestras vidas. Te doy gracias, Señor. Porque aunque no estemos en nuestras congregaciones, tu palabra es predicada, Señor, y podemos gozarnos y alimentarnos, Señor, no solamente en casa, Señor, a leer nuestras escrituras, sino viendo predicaciones de tus siervos. Te doy gracias por ello. Te pido que sigas obrando, que tú te glorifiques, que tú tengas misericordia, Señor, de este mundo que hoy sufre, Padre, sufre por la enfermedad que está ocurriendo y por tantas muertes, Señor, por tanta escasez que no hay, Padre, alimento. Te pido, no hay trabajos. Te pido que tú te glorifiques, Señor, y que tú empieces, Señor, a sanar nuestra tierra, pero sobre todo empieza a sanar corazones, empieza a quebrantar corazones endurecidos, el que se ha apartado de ti, el que ha dejado de orar, que en esta hora clame misericordia, así como Daniel, y que pidamos perdón, que hemos pecado contra ti, Señor. Y por ello, Señor, yo te pido que sigas levantando un pueblo fuerte y valiente, un pueblo que ora y no deja de orar por todo este mundo, Señor, clamando misericordia, pidiendo perdón, Señor. Y por ello yo te doy gracias por lo que tú vas a hacer
y por lo que tú estás haciendo ahora, Señor. En medio de todo este caos, tú tienes cuidado, Señor, y tendrás cuidado de nosotros. Y por ello yo te doy la honra y la gloria, Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.